noches, tengan todos ustedes la más cordial bienvenida en nombre de la Biblioteca Nacional, la Secretaría de Cultura y la Editorial Arandurá. Les damos la más cordial bienvenida. Realmente esta es una noche esperada. Hace un par de años con Alberto nos conocimos y hablamos desde el principio de estos libros, pues realmente son dos, en uno solo, que íbamos para publicarlos en Asunción. Pasó el tiempo, Alberto fue a España un tiempo y publicó unos ejemplares de este libro, Décimas Febriles, y finalmente este año lo convencimos para publicar acá. Décimas Febriles 2012-2014, como versos de la pelea, que es un poco nuestra contribución local a este gran libro que presentamos esta noche. Sin más, voy a pasar la palabra a Vladimir, a quien agradecemos que hoy nos acompañe en la mesa. Se va a referir al libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cayetano. Buenas noches a todos, a todas. Honrado por la invitación de Alberto y muy contento de estar compartiendo con ustedes un momento tan agradable y tan cargado de sentimientos variados. Sobre décimas febriles. Las décimas son proclives a una comunicación profunda, tanto que llevaron a Violeta Parra a escribir su biografía, tanto que se convirtieron en un género privilegiado para la crítica. Las décimas de Alberto Quintana son efectivamente febriles, apasionadas, intensas, agitadas. Él lo asume al decir: ojalá hubiera manera de que estas décimas fueran no críticas, explosivas. Quien las lee se ve atrapado por un devenir imposible de interrumpir, tal vez por la fluidez de la concatenación de las palabras y las rimas, tal vez por la aventura que el género invita. Pero es probable que uno se vea atrapado por la implicación del autor con sus versos, una implicación que implica al lector. Son décimas que se hacen cargo de la vida cotidiana, la vida política, las dinámicas socioculturales. Hablan de forma frontal sobre las relaciones de poder que se hacen sentido común, naturalizándose, volviéndose normales, entre comillas. Para desnaturalizar, desvelar, desmontar, Alberto escribe y dice lo que un mundo políticamente correcto nos educó a negar. Esa implicación tal vez provenga de su honestidad en el proceso de producción. Creo yo, él se desnuda como padre, ciudadano, hijo, español, paraguayo por adopción, viajero, cronista, observador, militante, amante, compañero. Él escribe a sus amigos, sí, pero también lo hace a sus coetáneos. Y cuando escribe a sus hijos, lo hace también a otros hijos y a otros padres, o a padres que esperan hijos o a hijos que no han tenido padres. Escribe cultivando la perspectiva antropológica, lo digo acá en Gladys, ese difícil ejercicio de tomar distancia para lograr cercanía, para lograr ver lo que la apariencia encubre, o, dicho de otra manera, ese ejercicio de recuperar al niño inocente, cuyas preguntas cuestionan lo obvio. La contemporaneidad de los versos proviene de su perspectiva y de su objeto. Interpela ese mundo tecnificado y más mediatizado, ese mundo extraño, al decirle la antropóloga Margaret Mead, que se fue configurando a partir de la revolución electrónica
cambiando las relaciones entre abuelos, padres e hijos. Su perplejidad, preocupación, desconcierto, desilusión, desencanto, hacen una resistencia crítica a que el mundo se difumine en lo virtual. Y no se trata de un rechazo a las nuevas tecnologías, las nuevas formas de estar juntos en este mundo, sino a las contradicciones que no están siendo abordadas. Se trata de una interpelación que nos invita, parafraseando a Jesús Martín Barbero, a enfrentar el síntoma y la paradoja de que en la era de la comunicación sea de incomunicación de lo que más parecen sufrir tanto la sociedad como los individuos. Son varios los lugares que Alberto visita: esa España corrompida, la Europa sumida en la crisis cuyas consecuencias los responsables quieren estatizar, la Iglesia y sus mitos, la paternidad, los hijos, ese mundo tecnificado cruzado por contradicciones, el sexo, el amor, la infancia, el feminismo, la cultura plastificada, la biopolítica, el mundo virtual, África, Paraguay. Y de Paraguay no solo escribe versos políticos que ponen en relación estructura y coyuntura, sino también escribe versos románticos, tal vez expresando el amor que le despierta a este país con sus historias novelescas. Bien vale compartir entonces con ustedes, y con esto voy a terminar, sus décimas románticas. Décimas de amor. Perdón, me equivoqué de décimas. Décimas románticas. Hay un diario paraguayo que el pasado 8 de octubre publicó una nota breve que ha pasado de soslayo, por todos inadvertida, sin embargo es turbadora. Yo reparé y me conmueve porque en ella se descubre la muerte de una señora que por amor se suicida. Debió haber un editor en el ABC Color que, tal vez poco consciente, rellenó con esa historia la página de accidentes. En ella dice que Gloria, consumida por la pena, quiso yacer yerta al lado de la tumba de su amado, sobre la que se envenena. Como veis, no dice mucho ni cuenta casi detalle. No menciona el desespero, la congoja en un cuartucho frente a la agonía lenta de Bartolomé del Valle. Ni los chismes de vecinas, apenas el nombre entero de Gloria Beatriz Salinas, y su edad más de 40. Pasé unos días inquieto, obcecado en ese duelo y en ese drama rural. Quise el relato completo. No fue un deceso inmediato ni tampoco un arrebato de pasión adolescente. Se abandonó al desconsuelo tras semanas de hospital. Debió de ser muy consciente. Probé en la red a buscar por si había algún testigo que ayudara a comprender la decisión del veneno. Temí fuera a aparecer Facebook o algo similar, una biografía, amigos, el perfil, un muro, fotos, tal vez los dos en la moto, que pudiera ser obsceno. Hubo suerte, nada de eso. Vi que existe por los nombres en Madrid un cirujano que es especialista en manos y se llama como el hombre. El Google y la informática me llevaron a un artículo colgado en la web de Crónica, La Nota Roja y Sucesos, de malo casi ridículo. Periodismo de tercera, publicaba mal escrito y tomado a la ligera de esta historia desdichada, frases como las que cito: el prójimo que murió, la doña se suicidó, amigos de la finada, e incluye fotografías, entre otras, de un policía. Al comentar lo ocurrido, el folleto amarillista añadía, sin embargo, por su parte, alguna pista: el amor no era el marido, y antes de su inmolación, consumada en trago amargo, dio fe de su sufrimiento grabándole una inscripción en la losa del cementerio. Además de comentarios en la edición digital, algunos muy inoportunos, condolencias, tereré, el papeleo legal y los ritos funerarios, Gloria deja hijas mayores, de parejas anteriores.
Lo mismo Bartolomé, tenían 2 cada uno. He buscado en Wikipedia el nombre de Nueva Italia para saber del lugar donde ocurrió la tragedia. Una población agraria fundada por italianos que hallaron en esa tierra un refugio de la guerra, Primera Guerra Mundial, hace casi 100 veranos. Asumiendo lo terrible del dolor inconcebible y espantosa soledad, se ve que Gloria pretende poner fin y descansar. Mas hay algo que sorprende en su voluntad final. ¿Por qué será que decide hacerlo así y se despide con tanta teatralidad? Y es que el trágico destino que la empuja hacia el barranco es tan lírico derroche de romance medieval que parece el Condolinos. Juntos lo han de enterrar, él murió a la medianoche, ella los gallos cantar, de ella nace un rosal blanco, de él un espinar albar. Romántica y formidable, no el Gastón de instinto básico, es literario más clásico, es Capuleto y Montesco. ¿De dónde vino y por qué un final tan novelesco? No parece muy probable que hubiera leído, inquieta, a Shakespeare y su Julieta. ¿Acaso vio el DVD? Y claro, comprenderéis que no es fácil ser Julieta. No es el siglo XVI ni Nueva Italia, Verona. La hostia en la motocicleta que era, estoy seguro, China, y el hospital una ruina, por no hablar del periodista ni del entorno machista que existe en toda esa zona. Uno puede imaginar un romance como ese, crecido entre SMS, tragos, sudor, frenesíes, Olimpia, Cerro Porteño, celulitis, maquillaje, fotos con el celular, moteles, promesas, sueños, escasez de guaraníes, pasión y mucho coraje. Mientras que la mayoría echamos la vida afuera pensando en el desempleo, en el Mundial del Brasil, el nuevo trasto informático, la crisis financiera, ella en cambio, más febril, se angustia con el deseo, goza la melancolía y provoca un fin romántico. Sin querer idealizar, nadie puede asegurar que nunca en un solo segundo se nos demoró en el mundo como a Gloria le ha ocurrido. Por eso es un sinsentido administrarnos la vida. Recuerde el alma dormida y vive el seso y despierte, sin considerar la muerte. La escena del cementerio fue una decisión valiente y un acto perturbador. Si tuviéramos criterio, la resolución de Gloria quedaría en la memoria, grabada en un tatuaje, porque al final simplemente fue un suicidio por amor. Que esto sea un homenaje. Casi siempre cuando hay una mesa como esta, dispuesta con un micrófono y con las sillas que están colocadas de un solo lado, parece que se espera una liturgia de saludos oficiales y palabras formales. Afortunadamente esta noche estamos entre amigos y todo eso nos sobra. Muchísimas gracias por haber venido. Quiero contarles que cuando hablábamos con Cayetano hace unas semanas de organizar este lanzamiento, yo le decía que a mí me resulta un poco impúdico ponerme yo a hablar sobre estas décimas y que además en rigor debería de ser innecesario porque un libro, cualquier libro, tendría que ser capaz de explicarse por sí mismo. Sin embargo, ya que se presenta la oportunidad, hay un par de comentarios que sí que me gustaría hacer. El primero, y está escrito en la contratapa, es que no considero que estrictamente hablando Décimas Febriles sea un libro de poesía, porque poesía es una palabra muy seria y con las cosas mayúsculas que nos merecen tanto respeto es preferible guardar una distancia prudente. En lugar de eso, yo diría que estas décimas son el resultado de un cuidadoso trabajo de mampostería con las palabras. Por eso hablo de material construido y reconstruido, un producto artesano que intercala y aprovecha recortes de prensa, avatares personales, reflexiones y crónica política, y las mezcla con temas que son más universales como la locura, el miedo a la muerte o el deseo. A mi entender son versos honestos y lo suficientemente deslenguados. En realidad se trata de 2 cuadernos, como decía Cayetano, que en origen eran independientes y que ya habían sido publicados en España como libros separados, pero que como tienen una continuidad y una coherencia entre ellos, la editorial Andurá se ha animado a publicarlos aquí en un solo volumen. Quisiera explicar algo sobre la estructura del libro. Son más de 4.000 versos organizados en 2 partes,
síntomas y recaída. Cada una de sus mitades consta de 10 décimas, 9 de las cuales figuran bajo el epígrafe materiales de construcción y desembocan en la décima, valga la redundancia, que les complementa porque está construida con versos reciclados procedentes de las 9 anteriores. Además, las décimas que componen el libro se agrupan en 3 capítulos diferentes, titulados Lo público, lo privado y la memoria. Esa división corresponde a una especie de juego, porque me parece que nuestra identidad, es decir, lo que nos constituye a cada uno y nos permite ser lo que somos, es como una trenza en la que confluyen lo que pensamos sobre determinadas cosas, a lo que he llamado lo público, lo que otras nos hacen sentir, lo privado, y las experiencias que vamos acumulando. Puede objetarse que todo esto es una simplificación, y otros van a venir a hablar del intrapsíquico, lo cultural, lo genético, qué sé yo, pero en realidad nada de eso importa demasiado. Si lo pensamos, no existe mayor simplificación que una brújula, que es un artefacto que de la infinidad de puntos del universo se fija solamente en uno, y sin embargo eso es precisamente lo que hace posible que nos orientemos. Hay 2 cosas en las que yo creo que vale la pena detenerse. La primera de ellas es en la pregunta de por qué molestarse en escribir, con el coste además añadido que eso tiene en textos como estos en cuanto a exponerse en lo personal, y la otra, por qué elegir hacerlo en un formato tan extremadamente cursi. Sobre lo primero, yo lo que me digo es que uno escribe por la misma razón por la que puede tener interés en dibujar, en componer, en hacer cine o en contar cuentos, para tratar de tender puentes y entablar comunicación de verdad con el otro, y escribo el otro con mayúsculas, porque lo contrario sería resignarse y acatar la impotencia de la soledad, contentarse, como decía Cortázar, con la propia digestión y el mero pedido de papas fritas. Por cierto, quiero hacer un inciso para recordar que justo estos días se cumplen 100 años del nacimiento de Julio Cortázar y está todo el mundo haciéndole homenajes, cosa de la cual seguramente se hubiera reído mucho. Y también que exactamente el día de hoy, 5 de septiembre, está cumpliendo 100 años, con la diferencia de que en esta ocasión sigue vivo y sigue irreverente y sigue todavía jugando con las palabras el poeta chileno, o mejor el antipoeta Nicanor Parra. Viene además mucho cuento, porque precisamente quien más experimentó en su día con décimas, y nos lo recordaba Vladimir, y escribió con ellas, entre otras cosas muy hermosas, su propia biografía, fue su hermana Violeta. Esta coincidencia nos conduce a la segunda cuestión, que es por qué elegir escribir en un formato tan cursi. En mi caso creo que he seguido una reacción, no sé si radical, pero sí al menos visceral, contra lo moderno, contra lo virtual, lo bobo y contra lo política y estéticamente correcto. Y es que preocuparse por rimar las palabras y andar contando las sílabas con los dedos está tan pasado de moda que solo por eso ya constituye un valor en sí mismo y sirve como revulsivo a algunos excesos y como recuerdo de un pasado no muy lejano y con menos impostura. Hay además otra cosa, y es que se produce un fenómeno que para mí me resulta un misterio y sobre lo que habría que reflexionar más. Y me refiero a por qué resulta más estimulante escribir después de haberse uno impuesto determinadas restricciones formales. ¿Puede ser que uno sea más libre cuanto más se restringe? Yo no lo sé, pero algo de eso pasa, e intuyo que debe tener alguna relación con el hecho de que resulte más divertido jugar a la pelota en una cancha pintada que en un campo liso. Digo lo de juego con todo el propósito del mundo, porque lo de hacer versos no deja de ser un juego, y todo juego bien mirado, y aquí se cuela otra cita, que como casi todas las que aparecen en mis libros vuelve a remitir a Cortázar, cualquier juego, decía, no es más que partir de una descolocación inicial para, siguiendo determinadas reglas, llegar a una colocación. Y eso funciona lo mismo para un gol que para el jaque mate, y desde luego también para las décimas, los rompecabezas y para el sudoku con letras en la portada. Hay algo que creo que tiene valor, o que al menos yo valoro mucho, y es la actitud de no quedarse callado ante la bobería, y de no hacerlo aún a pesar de saber que uno puede estarse equivocando. Decía el caricaturista nicaragüense Roger Sánchez que el poder no hay que tomarlo nunca, sino que lo que hay que hacer es acosarlo hasta el fin. A mí me gustaría poder suscribir eso como actitud general, sobre todo en tiempos tan intrascendentes como los que vivimos, en los que las palabras más importantes se han vaciado de significado y conceptos como igualdad o justicia han sido prostituidos por el bla 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 institucional.
La superficialidad actual hace que cualquier compromiso ético parezca innecesario, incluso banal, y que lo épico directamente no exista más allá de los videojuegos. Puede que visto desde Ucrania o desde Gaza la situación sea otra, pero desde luego en España y en Paraguay, junto a un puñado de excepciones magníficas, lo que hay es mucha mediocridad y mucha autocensura. Mucho dejar de decir las cosas, pero no por represiones terribles, como sí que sucedía en nuestros países, en los dos países, hace apenas unas décadas. Y hay aquí personas a las que les agradezco especialmente que hayan venido y que sí vivieron esas circunstancias horrorosas, sino que las cosas se dejan de decir por el simple temor a que lo dicho no vaya a gustar lo suficiente a cualquiera que tenga relación con los pequeños privilegios o comodidades que vamos acumulando. Y eso, si lo pensamos, es bastante mezquino. Me explico lo que quiero decir. Si en un verso yo digo, ¿cómo dicen? Y no es broma, que la preñó una paloma, probablemente va a quedar mal a los católicos y habrá riesgo de que alguno de ellos pueda sentirse ofendido. Pero en cambio, si escribo, es mejor un ratón Pérez que miembras monjas alférez, las que se van a enfadar son algunas amigas mías que tienen determinado sentido de la militancia feminista. Y si se me ocurre hablar de Corguatí y propongo en un verso, no hay Dios que logre que rimen las imágenes del crimen, quebraron a 17, si solo se han encontrado carabinas y machetes, la mentira es evidente, no fueron los campesinos, tuvo que ser realizado por sicarios y asesinos, se está culpando a inocentes. Me van a venir a decir que soy extranjero y que tenga cuidado porque no puedo opinar sobre la política paraguaya. E igual da al parecer que hay asesinados de por medio. Y si sostengo que deberíamos, tal vez, de dejar ya de dar tanto dinero a determinados organismos, y me refiero al despilfarro indirecto de tantísimo proyecto, se van también a enojar, y no faltará quien me recuerde que me gano la vida con la cooperación y pretenda que el pensamiento debe de permanecer atado a la empresa a la que uno le vende sus trabajos. Y si escribo, administrar los colores de que impregnan los condones haciendo combinaciones de texturas y sabores, lo mismo van a venir a decir que es medio obsceno. Y si me refiero a España y hablando de los desahucios, menciono que las cajas te echan del piso con contratos abusivos, mientras que entregan millones a sus propios directivos y llevan a paraísos fiscales sus inversiones, también pueden verlo inapropiado para alguien que tiene un contrato con el Estado español me refiero. O si me animo a denunciar determinados temas que son sensibles para el control social y hoy son reducidos hasta la caricatura y afirman una rima, pero no os equivoquéis, la revolución sexual no es que se casen los gays, quién sabe si a lo mejor también pueda suscitar alguna polémica. Total, que lo que trato de decir es que es preferible no entrar a considerar este tipo de cosas, porque hacerlo conduce a una autocensura bastante castrante, que dificulta hablar de nada importante, y en su lugar nos empuja a conversar sobre el próximo torneo de fútbol, el perfil del Facebook, la moda idiota de echarse agua helada por encima o el día de la secretaria, y eso me parece terrible. Porque al final las cosas que importan, y son las que me importan a mí, pero estoy seguro de que nos pase de alguna manera a todos, son el paso del tiempo, el sexo, los hijos, el amor y su reverso, el desamor, los amigos, la inexistencia de Dios, la injusticia y poco más. Y sin embargo casi todas nuestras energías las gastamos en cosas bastante absurdas, la mayor parte de las cuales están relacionadas con el dinero. A veces sucede que tomamos fugazmente conciencia de esto cuando se produce una desgracia lo bastante cercana a nosotros, pero es sorprendente la facilidad que tenemos para volver a olvidarnos. Por todo esto, yo creo que hay que reivindicar lo deslenguado y tirar en todas las direcciones, aunque erremos el tiro, porque no es que se trata de dar lección alguna sobre moral o sobre política, sino sobre todo de abrir las ventanas y alborotar. Lo decía Carlos Cano, si estuvieran abiertas todas las puertas, nadie iba a tener que abrirlas con violencia. Y es que con lo que ya tenemos que tragar en la vida diaria, sin la literatura hay que condescender con alguna regla, mejor que sea con las que nosotros mismos nos pongamos por razones estéticas y no con las que nos dicten desde tribunas, púlpitos o despachos. Yo soy muy consciente de que hoy apenas nadie lee poesía, o al menos que en estos días debe haber más personas escribiendo poesía que leyéndola. Y digo esto porque creo que la gente joven dejó de leer, pero no estoy tan seguro de que también haya dejado de escribir.
Sin embargo, si hubiera alguien que llegara a leer estas décimas, y lo mismo alguno de ustedes, por aquello de que conozco al autor y soy amigo suyo, etc., ojalá que encuentre algo que le provoque, porque solo por eso, y solo por eso, es por lo que pueden merecer la pena. No puedo terminar sin dejar de agradecer a Vladimir y a Cayetano. Lo de agradecerle a Angélica, mi compañera, a quien le dedico y le brindo el libro, lo doy por supuesto y por obvio. Por su parte, a Cayetano le agradezco no solo por lo cuidadosa que ha sido la edición, y mi agradecimiento extensivo a Cecilia por la paciencia, sino porque son un puñado de personas como Cayetano y como Cecilia los que en estos tiempos tan bobos y tan iletrados están haciendo posible apuntalar la cultura del libro, y eso es un valor mucho más importante de lo que creo que somos conscientes. Me da mucho gusto poder decir esto en voz alta precisamente en esta Biblioteca Nacional, y mucho orgullo además decirlo presentando una publicación al margen de cualquier vínculo institucional. Y a Vladimir quiero también darle las gracias, aparte de por sus palabras tan elogiosas, porque sin saber siquiera de qué iba nada de esto, aceptó de inmediato y a ciegas mi asalto por teléfono para apadrinar este encuentro. Debo también un agradecimiento especial a otra persona, que es Ramón Esono, que creo que está en la sala en algún sitio. Quiero contar que un día me presenté en casa de Ramón, y lo mismo que el Principito insistía hasta la impertinencia con aquello de dibújame un cordero, yo le dije a Ramón, dibújame una cucaracha. Y él, con una paciencia y una destreza infinita, agarró el ordenador y en menos de 5 minutos me regaló la hermosa cucaracha que ilustra la tapa. Y lo mismo hubiera dibujado si se lo hubiera pedido un atardecer marino, una virgen crucificada o un avión de guerra. La capacidad para hacer eso de inmediato y de memoria es un talento del que gozan muy pocas personas, y les confieso que es de las cosas que a mí me hacen morderme las uñas de la envidia. No quiero alargarme, que siempre que uno habla en público las dos cosas que dan un poco de miedo son cómo comenzar y cómo terminar. En este caso, como se trata de un lanzamiento, vamos a cerrar presentando algunos de los versos, a ver si logran ser lo bastante provocadores como para despertar curiosidad por leer los demás. Ya Vladimir ha leído las décimas románticas y vamos a leer otras dos, saltándonos alguna de las estrofas, que son un poco largas, a ver si consiguen ilustrar lo que he estado tratando de decir. En la primera de ellas voy a pedir disculpas a los amigos paraguayos porque se refiere a la crisis europea y tiene algunas referencias locales a cosas españolas, pero como creo que se entiende muy bien, me voy a permitir leerlas. Forman parte del grupo de décimas que pertenecen a lo público, véase en este caso concreto a lo político. Esta décima que voy a leer es la que abre el libro y fue también una de las primeras escritas hace ya más de 2 años. Si digo que está hecha casi de un tirón, puede que sea un poco exagerado, pero sí que es cierto que arrancó un día que leí en la prensa que el ministro de Economía español, el ministro de los recortes, que es alguien que antes de ser ministro había sido el director en España de un banco extranjero, y ese banco se llamaba Lehman Brothers, y como saben fue uno de los primeros responsables de la crisis. Y además es un señor que ahora es actualidad porque parece que está en vísperas de convertirse en presidente del Eurogrupo, que a mí se me escapa un poco saber exactamente qué consiste, pero debe de ser sin duda un cargo muy importante. El caso es que saltó a la prensa que este señor, Guindos, había comprado un ático de lujo de $500,000 para utilizarlo como inversión, aprovechando hacerlo antes de que entrara en vigor la subida del IVA en España. Y al leer esa noticia, yo escribí décimas curiosas. Dice así: políticos y banqueros se forran porque son socios y comparten los negocios. ¿No fue un Lehman Brothers Guindos? ¡Qué descaro! Son los mismos. ¿De dónde vino el dinero para el ático de lujo? ¿De que hasta que acabó el flujo los lucros fueron privados? Ya está bien, es demasiado. Frente a ellos, que son los listos, nos consideran idiotas y cuentan la tontería que nadie, bancos, ministros, supo ver lo que venía antes de la bancarrota. ¿Y no será en realidad que los que lo estaban viendo se estaban enriqueciendo con suma facilidad? Rodrigo Rata y Botín, el remate urdangarín, se portan como trileros,
Yo no pongo, a ti te quito, e invierto en el extranjero. Políticos de garrafa que distraen con la eurozona y aprovechan que cojona la sombra del corralito. Lo de Bankia es una estafa. Que no alcanza es que hay amnesia y los negocios recientes, stock options, preferentes, ¿ya paga impuestos la Iglesia? Entre vivos y granujas se inventaron un modelo, gracias a la ley del suelo, que les llenó los bolsillos, cobrándolo por ladrillos. Así nació la burbuja. La trama es piramidal. Los que se han quedado abajo de la estructura social, sin ayuda y sin trabajo, financian a los de encima, que disfrutan del poder. Y el riesgo no está en la prima, sino en qué va a suceder si se colma la paciencia, porque más allá hay violencia. La gente les incomoda, no lo ocultan, que se jodan, y es por eso que a las plazas las sienten como amenazas, y que los representantes ponen cordones delante de antidisturbios armados, protegiendo los accesos de la puerta del Congreso frente a los representados. Dar a los bancos rescate porque les sobran viviendas cuando se han enriquecido y ya se lo han repartido con el boom inmobiliario. Ese aporte millonario la gente lo ve un insulto, como el otro disparate de conceder el indulto a los que engañan a Hacienda. Si al menos, para ser francos y puestos a salvar bancos, le hubieran dado las rentas a familias endeudadas, ese dinero al final llegaría a fin de cuentas a engordar el banco igual, pero en ese recorrido hubiera contribuido a aliviar deuda privada. Con tantos pisos vacíos y un panorama sombrío de hipotecas impagables, un desahucio es un sonrojo, ya no más, ni un desalojo. Tiene que haber responsables, rescates a hipotecados, ajustando si es preciso lo que deben por su piso al precio real del mercado. Hablan del Banco Europeo, de cifras de desempleo y de los bonos basura. Para quien tiene un contrato son estadísticas, datos que indican una tendencia, pero al loro la advertencia que hay quien busca en la basura real, la que mancha y huele mal. La gente sigue y resiste, pues claro, mas no es sencillo. Vivir cada vez más caro, menos ayudas, más paro. Los hijos comen, se visten y hay que atenderlos, por ende, normal que Sánchez Gordillo o cualquier otro indignado asalte en supermercados. ¿Qué esperaban? ¿Se sorprenden? Lo político y correcto se vuelve una estupidez cuando es una peripecia alcanzar el fin de mes. Como no tienen proyecto, para aferrarse a sus puestos nos meten miedo con Grecia. Puede que las asambleas no sean la panacea, pero al menos son un gesto. Si estamos en un casino y siempre gana la banca, la culpa no es del destino. Se necesitan mareas que peleen, que den ideas, mareas verdes y blancas y de todos los colores. Pagad a los profesores, que no sea un privilegio ni el hospital ni el colegio. Cuidado con las banderas, son un negocio y son telas. Tengamos mucha cautela porque alegando fronteras quieren chivos expiatorios sin tarjeta sanitaria. Mucho más que el territorio importan los ciudadanos, sean vascos o murcianos, y la gente solidaria. Santa Bárbara bendita, tienen razón los mineros, la sanidad gratuita y lo mismo la farmacia. Está claro que podemos reducir la burocracia, pero no nos olvidemos los servicios necesarios, médicos, maestros, bomberos, que prestan los funcionarios. Precisamos diputados con la calle, mileuristas, que para cuadrar las cuentas, en vez de subir el IVA, la luz, el metro, el mercado, que paguen todos, que artistas, asuman la iniciativa de gravar las transacciones, si son especulaciones, el patrimonio y las rentas. El pacto social se ha roto y eso no lo arregla un voto, pero me da la impresión que se creen con el control, por sus despachos, sus trajes, sus clubs, su golf y sus viajes. No miran alrededor, pasa de castaño oscuro, ático como inversión, ya basta, tomar por culo. A continuación y para terminar, quiero cambiar el tercio, como se decía antes en los toros, aunque eso es tampoco algo que ya tampoco se estila, y pasar del tercio de lo público al de lo privado. Y le quiero pedir a mi hija Eva Otomi que sea ella quien nos despida leyendo unas últimas décimas, las décimas paternales, que están dedicadas precisamente a la relación con los hijos. Entre otras razones la he elegido porque creo que ilustran bien cómo un asunto que en principio es estrictamente personal puede transformarse en algo que nos concierne de alguna manera a muchos de nosotros. Con ellas pretendo además alejar la idea de que estas décimas puedan en algún momento llegar a ser reducidas a esa categoría tan fea de versos sociales o comprometidos,
salvo que el compromiso se refiera exclusivamente con el alboroto. Muchas gracias de nuevo, amigos, por compartir este rato. Que tengan muy buenas noches y les dejo con Eva. Decimos paternales. ¿Para qué vine Gautam y Lucas? Si nadie, ni enemigos, ni amantes amigos pueden causarte daño. Si todos los hombres pueden contar contigo, pero ninguno demasiado, tuya será la tierra y cuanto ella contenga, y lo que vale más serás hombre, hijo mío. 1909. No sé si lo habréis leído, es de un poema muy famoso, el If de Kipling, tan serio, tan frío y ceremonioso, que siempre me ha parecido solemne y, si os soy sincero, antipático y severo. Si me imagino a ese hijo, no me entusiasma el criterio del padre ni qué le dijo. Yo me siento muy cercano, en cambio, por insumiso, a alguien mucho más humano, José Agustín Goytisolo. Tratad de leerle, que envidio su humildad, su compromiso, su falta de protocolo, sus brillos y sus reversos. Me conmovió su suicidio. Echadle un ojo a estos versos. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor. Perdóname si no sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino. De palabras para Julio. ¿Por qué os muestro estos poemas? Para tratar de explicaros que hay talentos muy distintos con que afrontar los problemas, las pasiones, las tormentas, los triunfos, las heridas, las disputas virulentas, alegrías, desamparos, es decir, el laberinto que constituye la vida. Y desearos coraje, para que al fin del camino, después de que hayáis cruzado bonanzas y torbellinos, cuando está acabando el viaje, podáis sentiros serenos, satisfechos de haber sido, como decía Machado, justos y en el buen sentido, según su palabra, buenos. Hay otra cita brillante que debe enseñar un padre. Dejad que los perros ladren. La atribuyen a Cervantes, pero le dijo Unamuno. Ya veis, la literatura bien puede, llegado el caso, si el momento es oportuno, estimular con ternura o acompañar un fracaso. El que crezcáis tan deprisa, lo cierto es que me provoca una emoción imprecisa, porque todo desemboca, acuciado de prematuro, antes lo que creía y antes de tiempo en futuro. Aunque ahora os parezca lejos, seréis viejos y yo no estaré ese día. Unas líneas por cabeza. Nike Kevin, hijo mío, fuiste el único elegido y también el que estuviste en la infancia más complicada. Yo creo que no fue triste, tal vez desorganizada. Disculpa si no he sabido manejarme con destreza en algunos desafíos. Aprovecha de la suerte de ser, sin duda, el más fuerte. Busca el amor, la amistad, esfuérzate en tus tareas, defiende tu identidad, reivindica lo congénito, cuídate de las peleas y ejerce de primogénito. Ojalá enseñes gana a tu hermano y a tu hermana. Querido Tommy, mi Eva, vivir es saltar al ruedo, arriesgar, cruzar fronteras, e inventar, ponerse a prueba. Y tú eres tan inocente, tan linda, tan caprichosa, intuitiva e inteligente, que ojalá no crecieras, que fueras siempre dichosa y nunca tuvieras miedo. ¿Sabes, princesa canija, que me siento sorprendido de tanta complicidad entre un padre y una hija? Quisiera que hicieras tuyas las palabras para Julia, y que aunque pasen los años y vengan hijos, maridos, no pierdas tu libertad y ninguno te haga daño. Mamá te llama Casulo y sabe, Lucas, que eres con quien más me identifico, porque si recapitulo, Pitufo, cuando era chico, yo fui también el pequeño, no africano, madrileño, y conozco lo que es. Es fácil que entre los tres consigas tú lo que quieres. Serio, independiente y tierno, el más dulce de los hijos, amoroso y imperativo, violento cuando te enfadas y a veces a piñón fijo. Hay un consejo paterno. Frena con los videojuegos, busca un poco de sosiego, lee libros y antes que nada, prueba a ser más reflexivo. Corren tiempos turbulentos, de crisis, de descontento, y hay que ver cómo se juega con las cartas que ahora os llegan. Muchas cosas han cambiado más, creo. Las esenciales van a seguir siendo iguales, por mucha tecnología que puedan haber creado, vida es vida todavía. Lo que trato es de decir que no os dejéis confundir por la afección virtual.
Las vivencias que yo tuve no caben en una nube, y un amigo es un amigo, parece perogrullo. Con afecto, tuyo y suyo, un intercambio real y no un mirón o un testigo. Lo importante son los lazos que acercan y reconcilian los amores, la familia y las personas que estimas. Lo de menos, el soporte, mejor que el Twitter, las rimas. Y mejor aún, un abrazo. No olvidéis dónde está el norte, sentiros bien con vosotros y disfrutad de los otros. Conocí a mis dos abuelos, tú eres Eva, su bisnieta, y espero con regocijo llegar a ver vuestros hijos. En el tiempo transcurrido desde que yo iba a la escuela, el mundo se ha entontecido, se deterioró el planeta y la gente va a internet como peces a la red. La vida es siempre asombrosa, pero no os creáis cualquier cosa. Ni os penséis que sabéis todo. Guiaros por vosotros mismos y observad. Buscad el modo de evitar los dogmatismos, tened en cuenta la historia, no olvidéis vuestras raíces, escuchad, haced memoria y tratad de ser felices. Collado Villalba, de enero de 2013. Agradecer a Vladimir, yo personalmente a Alberto por las palabras que nos dedicó, a mí, a Cecilia y a todos ustedes por compartir con nosotros. Y bueno, ahí está el libro, esperemos que les guste. Creo que hemos hecho de todo para hincarles la curiosidad. Los invitamos a compartir una copa de vino. Muchas gracias. Thank you.